La tragedia del 26 de abril de 1986 acercó un paso más el fin de la Unión Soviética. El accidente en la central nuclear de Chernóbil superó la capacidad de contención soviética y abrió profundas grietas en el telón de acero, además de dar fuerza a los movimientos ecologistas y al compromiso internacional con la seguridad nuclear. Pero, aparte de las consecuencias sanitarias y políticas de la radiación, el accidente también nutrió una corriente postapocalíptica en la literatura, el cine y los videojuegos, y abrió oportunidades para otra industria, el turismo. En el norte de Ucrania se encuentra una tumba bajo tierra, de cemento y plomo. La central nuclear de Chernóbil con un exceso de radiación, y la seguirá emitiendo por miles de años. El 26 de abril de 1986, el núcleo del grupo número 4 de la central nuclear, Vladimir Ilich Lenin, de Chernóbil, una pequeña localidad ucraniana a solo 15 kilómetros de la frontera bielorrusa, se fundió provocando 2 explosiones seguidas. Fueron de tal magnitud que volaron la tapa del reactor, liberando de este modo una gran cantidad de material radioactivo a la atmósfera. Fue el accidente nuclear más grave de la historia, aunque se trató de una catástrofe provocada por el hombre. Las autoridades de la ya extinta Unión Soviética estaban experimentando en aquellos momentos con la central, y cuando se produjo el accidente, empeoraron el desastre mediante decisiones arbitrarias, cuando no contradictorias. El coste humano, económico y ecológico fue inmenso. El reactor destruido expulsó dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio y otros materiales altamente radioactivos en una cantidad tal que, cuando lo midieron, comprobaron que la emisión era 500 veces superior a la de la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima en 1945. Murieron 31 personas como consecuencia directa del accidente, y las víctimas indirectas a causa de las labores de liquidación se cifran en decenas de miles. A eso habría que añadir la declaración de una zona muerta de 2.600 kilómetros cuadrados en torno a la central, un área equivalente a la superficie de la provincia de Vizcaya. Todos sus habitantes, unos 115.000, fueron evacuados y reasentados en otras regiones de la Unión Soviética. La radiación emitida por el accidente traspasó el telón de acero y fue causa de muertes, enfermedades y malformaciones. También abrió una grieta en el sistema soviético y, en cierta medida, acercó a la Unión Soviética a su fin. Los primeros experimentos atómicos de la Unión Soviética datan de la década anterior y tenían un carácter militar. La investigación comenzó en 1943, bajo la dirección de Igor Kurchatov, y recibió un impulso tras los ataques nucleares estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki. En agosto de 1949, la Unión Soviética detonó, de forma controlada, su primera bomba atómica en el noreste de Kazajistán. Era una copia de la bomba de Nagasaki. Desde aquel momento hasta el 89, muchas explosiones controladas se hicieron en el mismo lugar, ya fuera en el aire, en la superficie o bajo tierra. Ni siquiera se avisó de las pruebas a los 500.000 vecinos de los alrededores hasta 1956, cuando se empezó a avisar una hora antes de las explosiones. Hoy, los habitantes de la región siguen sufriendo las consecuencias de la exposición a la radiación. La propuesta de utilizar la energía atómica con fines pacíficos abrió la investigación hacia otros ámbitos, como la industria, la agricultura o la gestión de desastres naturales. El discurso del átomo de la paz, útil, necesario y seguro, fue llevado a los libros de texto soviéticos como la antítesis del átomo de la guerra. La Unión Soviética se convirtió así en el país con la primera central nuclear del mundo, la de Obninsk, ubicada a 100 kilómetros de Moscú, a las que se fueron sumando otras en todo el territorio del país. Al igual que todas ellas, y a diferencia del polígono de Kazajistán, creado para pruebas bélicas, la central nuclear de Chernóbil se construyó en 1983 para la paz, para producir energía. Es por eso por lo que los vecinos de la central de Chernóbil no temían a su proximidad. La posibilidad de un fallo tampoco encajaba en el discurso oficial soviético. No obstante, el error humano se sumó a una infraestructura deficiente y durante un experimento, el reactor 4 de la central de Chernóbil explotó, y con él comenzó el derrumbe de las instituciones soviéticas.
1 millar de bomberos y trabajadores de la central fueron expuestos a la radiación durante el primer día del accidente, y los casi 50.000 habitantes de Pripyat, la población más cercana, no fueron evacuados hasta pasadas 36 horas de la explosión. 600.000 liquidadores, que se dedicaban a las labores de reconstrucción y control de la contaminación radioactiva, trabajaron en Chernóbil entre 1986 y 1991, con una edad media de 34 años. 30 fallecieron en los primeros 3 meses tras el accidente. 300.000 residentes de la región tuvieron que abandonar sus hogares en los meses y años siguientes. Se estima que la radiación ha provocado o todavía provocará la muerte de entre 4.000 y 200.000 liquidadores y habitantes de la zona, como si el átomo de la paz le hubiese declarado la guerra al género humano. Aunque no fuera la única causa verdadera, la explosión de Chernóbil sí impactó duramente en los pilares del sistema soviético: la opacidad informativa, la autarquía y la confianza ciega en las autoridades, la reticencia del régimen a reconocer la catástrofe desde el primer momento, la tardanza en hacerla pública y en evacuar a los afectados, y la incapacidad técnica de hacer frente a las labores de limpieza de la radiación, mostraron a la población soviética y a la comunidad internacional que Moscú había perdido el control de la situación y ya no era la superpotencia de antaño. Esta realidad tuvo entre sus consecuencias el aumento de protestas medioambientales dentro y fuera de la Unión Soviética y el nacimiento de los movimientos econacionalistas. La catástrofe de Chernóbil desencadenó protestas contra la explotación de fosfatos en Estonia, que fueron cobrando carácter nacionalista y empujaron a la independencia de esta república en 1991. En 1988, las reivindicaciones populares en Crimea interrumpieron la construcción de una central nuclear en la península. En Kazajistán, el movimiento antinuclear se consolidó al año siguiente e incorporó la aspiración de la independencia. Fue así como el accidente en la central eléctrica nuclear de Chernóbil precipitó la caída de la Unión Soviética. La catástrofe impulsó movimientos antinucleares al otro lado del telón de acero en países como Alemania, Francia, Países Bajos, Suiza o Japón. En el ámbito global, Chernóbil forzó a la Unión Soviética a abrirse al exterior. Primero, porque necesitaba apoyo tecnológico externo, y segundo, porque demostró que las consecuencias de un accidente nuclear no entienden de fronteras. Chernóbil reforzó la idea de que la seguridad nuclear constituye una responsabilidad global compartida, por lo que el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la Organización Mundial de la Salud y el Comité Científico de las Naciones Unidas para el estudio de los efectos de las radiaciones atómicas se sumaron a la investigación de las consecuencias de la catástrofe. Más de 3 décadas después, el accidente de Chernóbil presenta un balance entre la vida y la muerte. Los fallecidos frente a los residentes retornados, los stalkers frente a los turistas e influencers, la civilización frente a la naturaleza. La explosión en el reactor expuso las grietas del sistema soviético. Tras las promesas de Gorbachov de un régimen más transparente, la opacidad informativa que rodeó al accidente de Chernóbil ya no fue tolerada por la población. Los movimientos ecologistas y antinucleares proliferaron dentro y fuera de la URSS y reforzaron las aspiraciones de la independencia en algunas de las repúblicas. Impulsado por la incapacidad del régimen para hacer frente a la tragedia, el viento de Chernóbil se llevó a la Unión Soviética. Hoy, los restos de la central nuclear se esconden bajo el sarcófago más grande del mundo, inaugurado en 2019. Este sistema de protección costó más de $1.500 millones, que se suman a los más de 700.000 millones invertidos en la reconstrucción y en la lucha contra la radiación. El accidente de Chernóbil ha sido la mayor catástrofe nuclear en la historia de la humanidad, y los incendios de la primavera de 2020 ponen de manifiesto que su historia todavía no está cerrada. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos despedimos ahora. Hasta el próximo video.